Muy buenas tardes con todos y todas, público que nos acompañan de las diferentes regiones del Perú. Les saluda Ana María Martínez, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A nombre del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Andrés Tello Alfaro, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición del ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos, un espacio que contribuye a la capacitación continua de todos los servidores públicos, abogados, estudiantes universitarios y público en general. El día de hoy estamos iniciando una nueva edición de conferencias enfocadas en la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, con la finalidad de analizar algunas de las principales instituciones jurídicas administrativas contenidas en dicha norma a más de 20 años de su vigencia, por ser una ley importante para nuestro país, motivo por el cual hay que continuar potenciando su análisis por ser un instrumento importante para alcanzar los fines del Estado y la sociedad en general. Este conjunto de conferencias lo iniciamos hoy con la participación del doctor Jorge Dadons Ordóñez, destacado abogado, experto en derecho administrativo, a quien le damos la más cordial bienvenida y quien tendrá a su cargo la disertación de la conferencia titulada Los actos administrativos, nulidad y recursos administrativos. Jorge Danos es abogado, profesor categoría principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú en cursos de Derecho Administrativo. Es presidente de las comisiones de juristas que, por encargo del Ministerio de Justicia, elaboraron las vigentes leyes de procedimiento administrativo general y la ley de procedimiento contencioso administrativo. Vicepresidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y expresidente de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación, ASIER. La exposición de hoy se desarrollará en 3 temas con sus correspondientes rondas de preguntas, de acuerdo al siguiente orden. El primer tema, los actos administrativos, se disertará por un espacio de 20 minutos y a continuación se efectuará la ronda de preguntas por un espacio de 10 minutos. Seguidamente se continuará con la segunda exposición, la nulidad de los actos administrativos por un espacio de 20 minutos y una ronda de preguntas de 10 minutos. Y la última exposición será sobre los recursos administrativos por 20 minutos y 10 minutos para las preguntas. Por lo tanto, quienes deseen formular preguntas, se les pide por favor no las hagan llegar con la debida anticipación a través del chat, calculando unos 10 minutos antes de finalizar la exposición para poder hacer una selección de las mismas. Nuevamente les agradecemos a las personas conectadas por el interés en este evento académico y sin más preámbulo, entonces le damos el pase al doctor Jorge Danos para su exposición. Bienvenido nuevamente, doctor Jorge Danos, un gusto contar con su presencia en este espacio académico. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Ana María Martínez, muy amable de su parte por la presentación, por la invitación, también el agradecimiento a mi querido amigo de tantos años, el doctor Dante Mendoza, colega también profesor de la disciplina y también preocupado por el desarrollo académico de esta disciplina. Especialmente, doctora Ana María Martínez, por la referencia también hago mención que usted hacía de las épocas en que en el Ministerio de Justicia se trabajaba, de acuerdo en las reuniones que teníamos ahí cuando nos designaron como integrantes de la comisión para elaborar el proyecto de ley, un proyecto de ley de procedimiento administrativo que se convirtió en la actual Ley de Procedimiento Administrativo General y sus sucesivas modificaciones. ¿De acuerdo? Muy amable, muy agradecido por la invitación. Es un gusto poder conversar con los participantes en este evento, sobre todo en estos temas de derecho administrativo y sobre todo del procedimiento administrativo, que es el día a día, en buena cuenta, el funcionamiento de la administración pública y del relacionamiento de la administración pública con lo privado y lo privado con la administración. Me han pedido tratar de 3 temas específicos, que es el acto administrativo, como bien se ha señalado, la nulidad de los actos administrativos y, en tercer lugar, recursos administrativos. Los 20 minutos que me han pedido desarrollar la materia con cargo
a los 10 minutos adicionales dedicados específicamente a poder absorber las posibles consultas que tengan ustedes sobre las materias. Estos 20 minutos los voy a dedicar a comentar el porqué de la regulación en la Ley de Procedimiento Administrativo, el contenido básico y probablemente algunos temas actuales que se pueden apreciar en estos 3 temas medulares, uno de los principales temas en materia de procedimiento y en general del derecho administrativo. Comienzo por el tema del acto administrativo. Claro, alguien podría plantearse, bueno, primero, ¿por qué regulamos el acto administrativo? ¿Por qué es que en derecho administrativo y en segundo lugar, por qué la ley de procedimiento administrativo, la peruana, prácticamente comienza regulando en su título primero, capítulo primero, el régimen del acto administrativo? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué el acto administrativo? ¿Por qué sirve el acto administrativo? ¿Por qué la administración es que se regula el acto administrativo e interesa además, obviamente, a todos tener presente qué cosa es? ¿Ya? El acto administrativo se regula en el derecho administrativo para generar seguridad jurídica. Seguridad jurídica, ¿por qué? Porque es una manera de poder identificar, de asignarle un régimen jurídico y las consecuencias, efectos y requisitos para poder formar un acto administrativo que no es sino más que la expresión de la decisión de la administración. Es decir, aquella actuación de la administración a través de un procedimiento administrativo que desemboca y que se expresa, en buena cuenta, en una decisión por parte de la administración. Me explico, decisión es otorgar una licencia, decisión es otorgar una pensión, decisión es resolver un recurso, decisión es aplicar una sanción. Esas, digamos, vamos a decir así, esa expresión de voluntad por parte de las distintas entidades administrativas que impactan, ¿verdad? Que significan el ejercicio de su función, que generan derechos, obligaciones, ¿verdad? Sobre los privados, ¿sí? Se formaliza mediante un acto administrativo. Esa es la razón por la cual existe. Es un mecanismo de seguridad y garantía jurídica que, por un lado, garantiza a la administración, a la propia administración, que su decisión va a tener el cumplimiento de determinados requisitos, características, y va a tener determinados efectos. Y por otro lado, al destinatario de la actividad administrativa, aquel que se ve beneficiado por un acto favorable, que le otorgan una licencia, una pensión, le devuelven un tributo pagado en exceso, o aquel privado, más bien, que se ve afectado por una actuación administrativa, se entiende actuando dentro del marco de la legalidad, va a tener, obviamente, ¿verdad?, la garantía que esa decisión va a estar expresada, sujeta a determinados requisitos y a determinadas formalidades. Ese es el acto administrativo. Y esa es la razón por la cual existe. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Y es que permite, pues, poder identificar, permite poder, ¿verdad?, exigir el cumplimiento de determinados requisitos y permite también poder clarificar las reglas sobre su validez y sobre su vigencia. Si vemos el título primero, decíamos, de la Ley de Procedimiento Administrativo, que está dedicado al acto administrativo. Miren ustedes, es una ley de procedimiento, una ley que regula la actuación de la administración, cómo funciona, dinámica, pero que sin embargo lo primero que hace es más bien regular, ¿verdad? No la actuación, no, eso viene a continuación, que es el libro principal, ¿verdad? Que es el título segundo, el principal, el más extenso de la ley. No, comienza por el resultado de la actuación, por el resultado del procedimiento administrativo, que es el acto administrativo. ¿De acuerdo? ¿No? Así es como regula la ley en el Perú, en buena cuenta, ¿verdad? El acto administrativo. Es decir, el resultado lo regula primero. ¿Para qué? Para poder singularizar cuáles son los requisitos del acto administrativo, distinguirlo de otras figuras, establecer sus reglas de validez y asimismo sus reglas desde cuándo surte efectos con la notificación. Esa es la lógica de la ley y esa es la razón por la cual se regula. Hay una segunda razón más puntual, que es que los operadores de la administración pública y internacional sepan que no son las mismas reglas del acto administrativo que del acto jurídico. A todos nos han enseñado en nuestra formación, ¿verdad?, cuando estudiábamos derecho, el acto jurídico bajo el Código Civil, donde lo que prima es la autonomía de la voluntad. Eso no es lo que rige en la administración pública. En la administración lo que rige es el principio de legalidad y lo que va a regir es un derecho, ¿verdad?, un derecho reglado. Estamos hablando que ahí es
Las competencias derivan de lo que establece el marco legal y se ejercen dentro del marco legal, a diferencia de lo que ocurre en materia de un acto jurídico del Código Civil, donde lo que rige es la autonomía de la voluntad. ¿De acuerdo? No, por tanto, fue también muy puntual la ley de procedimiento administrativo al decir, ojo, el acto administrativo no se regula por el Código Civil, no se aplica el régimen del acto jurídico, se aplica este régimen específico. Esa es una segunda finalidad de esa importancia que le da la ley en buena cuenta, ¿verdad?, a el acto administrativo. En otros ordenamientos que han servido de fuente, de base, de referencia, en su momento para el derecho administrativo general como el francés, el acto administrativo cumplía una tercera función en el Perú, no es relevante y ya no lo es tanto a nivel mundial, que es identificar respecto de qué decisión de la administración puedo acudir a impugnarlo al contencioso. Hoy día eso ya no es importante, pero como sabemos, en general, yo puedo acudir ante, ¿verdad?, el proceso contencioso administrativo cuando estoy disconforme con una actuación administrativa, luego de agotar la vía previa, contra cualquier actuación de la administración, incluso la no actuación, incluso el silencio administrativo. ¿De acuerdo? Por tanto, no es que tenga que buscar siempre un acto administrativo para poder, en todo caso, cuestionar a la administración, pero es la forma normal. La forma normal de terminación, por ejemplo, de un procedimiento administrativo es a través de un acto administrativo. Esa es la forma normal. Claro, puede aplicarse el silencio administrativo. Y como sabemos, solo el silencio administrativo positivo genera un acto administrativo tácito o presunto. El silencio administrativo negativo no genera un acto administrativo. Más bien empodera al interesado, al que ha instado el procedimiento administrativo, a invocarlo para continuar el procedimiento y si con eso agotaba la vía administrativa, poder acudir al Poder Judicial. ¿De acuerdo? El silencio administrativo negativo no genera un acto. El silencio administrativo positivo genera automáticamente un acto tácito. Para tenerlo presente nada más. Pero lo más importante, la ley, como toda ley, no debe tender a definir. Las leyes no definen. Sin embargo, la ley de procedimiento administrativo, tomando en cuenta que sus operadores principales, como son la administración pública, no tienen por qué ser abogados, ¿verdad? A diferencia de un código procesal que está destinado a ser aplicado por el juez, ¿de acuerdo? ¿No? Y por los abogados que patrocinan a las partes. Un procedimiento administrativo no tiene por qué estar conformado o asesorado siempre por abogado, o resuelto por abogado, sino por aquel que ejerce función pública. Por esa razón, contiene muy pocas definiciones. Define el acto y define el procedimiento. Y cuando define el acto, dice, son actos administrativos, las declaraciones de las entidades, que en el marco de normas de derecho público están destinados a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Llamo la atención, ¿por qué? El ejercicio de competencias. Por eso son bajo norma de derecho público. En segundo lugar, destinados a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados, es decir, afuera de la administración, extra, hacia afuera, no al interior de la administración. Al interior de la administración, sobre todo cuando aplicamos los denominados sistemas administrativos, lo que vamos a encontrar son más bien los actos de administración interna, que están regulados por el artículo 7, lo que tiene que ver con materia de recursos presupuestales, recursos materiales, o hasta temas, algunos específicos de personal. Esos son actos de administración interna. ¿Por qué la diferencia? ¿Cuál es la razón? ¿Es un juego de palabras? ¿Acto administrativo de acto de interna? No. Porque las garantías de la ley están previstas esencialmente en la relación administración pública y privados. Privados y administración pública. Por eso es acto administrativo esa decisión de la administración que impacta sobre los destinatarios de la actuación administrativa, que generalmente son los privados, aunque pueden ser también alguna otra entidad pública. ¿De acuerdo? ¿No? En cambio, cuando esa decisión de la administración es más bien producto de los sistemas administrativos, de decisiones sobre cómo, qué requiere, qué necesita para poder actuar sin impactar externamente, estamos hablando de acto, dice la norma, acto de administración interna. Y entonces, ¿cuál es la razón de ser? Yo quisiera lo siguiente. A la ley de procedimiento administrativo, a esa ley se le aplica a los actos administrativos, porque es una ley que busca establecer garantías entre otorgar potestades a la administración para que satisfaga intereses públicos y busca establecer derechos de los privados frente a la administración. Toda ley de procedimiento administrativo es una ley que regula la actuación de la administración buscando de armonizar, equilibrar
lo que es prerrogativas y derechos, potestades y derechos. Eso es lo que hace la ley. Y eso tiene pensado en la actuación externa de la administración, cuando se emite un acto administrativo. Y sería muy burocrático aplicarla a toda actuación interna, donde no hay un privado, donde se realiza al interior de la administración derivado del régimen de los sistemas administrativos. Por eso hay que distinguir entre acto y acto de administración interna, que no tiene las mismas garantías y que el artículo 7, ¿verdad?, va a indicar, ¿de acuerdo o no?, que no necesariamente se rigen por la ley de procedimiento administrativo general. Algo más dice también el artículo 1, y dice, resuelve sobre, decía, intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. ¿Qué implica una situación concreta? Que no son reglamentos. A diferencia también del derecho francés y de países que han sido influenciados por el derecho administrativo francés como Colombia, de acuerdo, o Uruguay, donde ahí indistintamente, como quiera que el acto es dictado por la administración y los reglamentos son dictados por la administración, son actos administrativos, solo que uno son concretos, ejecutan la norma, y otros son fuentes del derecho reglamentario, subordinado a la ley. No, el reglamento tiene un régimen absolutamente diferente al acto administrativo, como bien sabemos. Es fuente del derecho, se produce por otras reglas, constituye manifestación de otro poder del Estado y son objeto de control a través de otro proceso, ¿verdad? Mientras que las actuaciones de la administración son objeto de control vía proceso contencioso administrativo, los reglamentos son objeto de control vía proceso constitucional de acción popular ante el Poder Judicial. Por eso es que la ley, en esta definición, va de alguna manera marcando la cancha a la hora de definir y distinguir qué es y qué no es un acto administrativo. Pero la ley además se da trabajo de decir, dice a continuación, no son actos administrativos, como ya comenté, los actos de administración interna, destinados a hacer funcionar a la entidad. Es un tema al interior de la administración, ¿de acuerdo? Y dice, son regulados por cada entidad con sujeción al título preliminar, a los principios y las normas. Las normas tienden a ser las de los sistemas administrativos. ¿De acuerdo? Y dice tampoco son actos de administración los comportamientos y actividades materiales de las entidades. En que un alcalde un día se suba a un bulldozer para destruir una pared ilegal, una edificación sin licencia, eso no es un acto administrativo. Eso no es una decisión de la administración, que tiene que ser producto de un procedimiento administrativo. Eso se le denomina vía de hecho, actuaciones materiales no precedidas de un acto administrativo y normalmente constituyen delitos. Son actuaciones arbitrarias, donde no se ha seguido un debido procedimiento y donde no se ha escuchado al que eventualmente sería el impactado o el afectado por esa actuación administrativa. Me interesa hablar de modalidades del acto administrativo, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué modalidades? Sí, claro, todos recordamos las clases de derecho civil, acto jurídico, y bueno, es someter una decisión a condición, término o modo. ¿Es posible? Es posible que un ministerio, un organismo público, una municipalidad, una región diga, te otorgo esta licencia, pero sujeto a, cuando el marco legal no lo establece, cuando no hay norma alguna que dé esa capacidad discrecional a imponer condiciones o imponer un plazo, te otorgo una licencia por un plazo. Oiga, la norma no dice que es por un plazo, dice que es un plazo indefinido, que es permanente. Oye, te otorgo esto que me estás pidiendo, pero siempre que hagas esto. Oiga, la norma legal no me dice eso, esto mira la legalidad. Y es así. Lo que dice el artículo 2 es que no está permitiendo que se pueda imponer por parte de la administración como producto de un procedimiento administrativo, cuando emite un acto, se puedan imponer términos, condiciones o modo. No, está diciendo cuando la ley lo establezca. Es decir, lo sujeta siempre al principio de legalidad, principio básico rector de la actuación de la administración pública. Todos sabemos, como comenté, que a diferencia del derecho civil, donde rige la primacía de la voluntad, en derecho administrativo como en derecho público, es un derecho tributivo. Lo que puede hacer el funcionario público es aquello que el marco legal le otorga competencia. Le otorga competencia para tutelar los intereses públicos, los intereses de la colectividad. ¿De acuerdo? ¿No? Por ende, si el marco legal que regula una determinada actuación no le faculta a efectos de poder, ¿de acuerdo? ¿No? A efectos de poder establecer o dictar un acto administrativo sujeto a condición, término, modo, no podría hacerlo, sería ilegal. Los requisitos de validez del acto administrativo.
¿Cuáles son estos requisitos? La norma va a señalar competencia. Obviamente, ¿de acuerdo? ¿No? La competencia es la medida de las atribuciones y tienen una fuente legal, una fuente normativa, la competencia de un funcionario. ¿Sí? Si yo no soy un funcionario público, o siéndolo, no ejerzo el ámbito de mis competencias, voy a tener un problema de validez y quién sabe hasta inexistencia de un acto administrativo. ¿De acuerdo? Si no soy funcionario público, yo no puedo aplicar una multa a alguien, yo no puedo aplicar una multa, yo no puedo iniciar una ejecución coactiva contra alguien siendo funcionario público. O siendo funcionario público, rebasando mi competencia, el acto sería inválido. El objeto o contenido, ¿de acuerdo? Lo que señala es que debe ser claro en su respectivo objeto para determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Y tiene que sujetarse al ordenamiento jurídico. El objeto tiene que ver con, obviamente, ¿verdad?, las potestades que le otorgan al ordenamiento jurídico. Luego, y en realidad, la norma va a decir, el artículo 5, es aquello que declara, decide o certifica la autoridad administrativa. Y obviamente, ¿verdad? Y obviamente esto implica que no puede haber un objeto ilícito. Algo más. Derivado de este objeto, hay una regla que un profesor español, el más importante en las últimas décadas de España, el profesor García de Enterría, denominó inderogabilidad singular de los reglamentos. ¿Cuál es? Puede ser que la entidad que emita el acto haya sido también la que emitió el reglamento. Puede ser que el titular de la entidad emitió la norma que regula la materia, pero vía acto administrativo, que es la ejecución, la aplicación de una norma, no puede variarla, no puede exceptuarse. Tiene que continuar siempre aplicando la norma. Si quiere cambiar la regla, tendrá que modificar la norma. De lo contrario, estará violando la legalidad, estará violando la norma. Esta es una regla que está consagrada en el artículo 5.3 de la ley, que se denomina, en buena cuenta, inderogabilidad singular de los reglamentos. Como tengo poco tiempo, voy a tratar de correr en 2 o 3 temas puntuales para dar espacio a las preguntas que yo supongo van a ser mucho más interesantes por parte de ustedes. El otro requisito es la finalidad pública, y este es un tema central. Este es un tema central en todo el derecho administrativo, en todo el funcionamiento de la administración pública, y que lamentablemente en muchos casos, en muchos ámbitos y sectores, se puede estar perdiendo, y se puede haber perdido. Esta es la estrella polar, la guía, la actuación de la administración pública. ¿Cuál es? Es que la administración pública tiene competencias y responde en buena cuenta a demandas sociales, y el marco legal las consagra para tutelar los intereses de la colectividad, que son los intereses públicos. Por tanto, el acto administrativo tiene que ser dictado, ¿verdad?, adecuándose a las finalidades de interés público, que son los que fundamentan las normas que otorgan competencia de la administración. Incluso la ley de procedimiento administrativo establece una regla de interpretación de toda norma administrativa, y dice que toda norma administrativa tiene que ser interpretada en función del interés público, que justifica que se haya dictado, que se haya aprobado, que se haya otorgado una competencia. Este es un tema trascendental e importante tomar en cuenta. Los fines públicos, ¿cuáles son? Específicamente de alguna entidad. ¿Cuál es? La tutela del consumidor usuario, por ejemplo. La tutela de la seguridad ciudadana, la protección del medio ambiente, la protección de la salud, la protección de la infancia, la protección de las personas mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Los distintos intereses que en la sociedad existen y que se le encarga a la administración pública poder velar o satisfacer cuando corresponda a la administración pública. A eso responde justamente, esa es la razón de ser de la existencia y el funcionamiento de la administración pública, ¿verdad? Y por tanto, esas decisiones que adopte la administración tienen que estar, obviamente, ¿verdad?, relacionadas, y tienen que estar alineadas con los intereses que la colectividad le encarga a la administración a través del legislador. Por eso es muy importante el fin público. Y el otro es la motivación. Obviamente la motivación de los fundamentos de hecho y de derecho es indispensable en garantía de una correcta actuación de la administración. Si el funcionario tiene que, ¿verdad?, motivar, justificar, explicar los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho, los legales. Eso garantiza a la administración que el funcionario está actuando correctamente en tutela de intereses públicos, y garantiza también al administrado quien podrá revisar si comparte o no esos fundamentos de hecho y de derecho. De lo contrario, los podría impugnar. Imagínense un privado
que simplemente decide una decisión sin motivación. Sería absolutamente violatorio del debido procedimiento. Y claro, el acto administrativo es consecuencia de un procedimiento, es producto de un procedimiento administrativo. Lo que es más, si ustedes revisan la definición del procedimiento, les decía que solamente había dos definiciones, el de acto y el de procedimiento. En el artículo 29, lo que va a indicar que el procedimiento es un conjunto de actuaciones, diligencias, conducentes a la emisión de un acto administrativo, precisamente de un acto administrativo. Concluyo con dos temas. El régimen del acto administrativo de la ley, aparte de este primer capítulo dedicado a los requisitos que acabo de reseñar, tiene otros dos capítulos, uno que vamos a ver luego a sesión de preguntas, que tiene que ver con la validez, con la nulidad del acto administrativo. Y tiene un tercer capítulo con eficacia, desde cuándo surte efectos un acto administrativo. ¿De acuerdo, no? Y esto tiene que ver con el régimen de notificaciones, que eso sí lo vamos a abordar. Los otros dos temas pendientes luego de esta primera parte tienen que ver con la nulidad, esto es la consecuencia de la no validez del acto administrativo, y luego con los recursos, esto es recursos administrativos, con la impugnación de los actos administrativos. Pero me quedo acá en cumplimiento, creo que me pasan un par de minutos de los 20 minutos para poder absolver las preguntas que ustedes hayan formulado. Gracias, doctor Danós. Pasamos entonces a las preguntas en relación a los actos administrativos. Primera pregunta. ¿Puede interponerse recursos administrativos contra la actuación material que no se sustenta en un acto administrativo? A ver, vamos a pensar siempre en términos de garantía, de acuerdo del administrado, porque una actuación material que no se sustente, dije yo, primero no es un acto administrativo, es una actuación ilegal, irregular. Normalmente sería mínimo abuso de autoridad, mínimo, sería, ¿verdad?, un delito. ¿Puedo interponer un recurso administrativo? ¿Puedo cuestionar esa actuación material? Yo diría que un recurso no, y muy probablemente que la administración lo vaya a rechazar por un acto. Pero aquello sí está previsto para ser impugnado en un proceso contencioso administrativo. Y entiendo yo, intuyo que debería haber bastante fundamento para poder obtener una medida cautelar. Ojo, digo contencioso en la vía ordinaria, también podría plantear un amparo. Más allá de la denuncia penal que podría formular contra una actuación material no precedida de un acto administrativo que no ha sido producto de un procedimiento siguiendo las garantías del debido procedimiento administrativo, podría plantear una denuncia penal, podría plantear un proceso contencioso administrativo y solicitar una cautelar, y podría plantear un proceso de amparo también con la cautelar. La ley del proceso contencioso administrativo ha previsto que una de las actuaciones impugnables precisamente es actuación material. Y ha previsto también que obviamente en esos casos no es necesario agotar la vía administrativa, porque ¿cómo puede haber vía administrativa contra una actuación de hecho? ¿De acuerdo? Ahora, me podrían plantear nuevamente, pero si puedo ir al Poder Judicial en vía, bueno, denuncia de la persona en vía penal y contra la actuación, puedo ir en vía contenciosa y sin necesidad de agotar la vía administrativa, sin necesidad de plantear recursos, y puedo ir en vía de amparo también, exceptuando la vía previa. No puedo plantear un recurso ante la propia entidad. Sin lugar a dudas, si en mi actuación profesional yo encuentro que una entidad, el titular o quien sea, actúa materialmente por la vía de hecho, yo le voy a remitir una comunicación, previniéndole, le voy a decir, es una actuación material, ilegal, no precedida, lo voy a denunciar, lo voy a demandar, etcétera, etcétera. A ver si con eso lo desaliento. Pero no es una vía prevista, y los recursos no están previstos para ello, y por eso abren la vía del control judicial inmediato. Espero haber contestado con eso la pregunta. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. Doctor Danós, un tribunal administrativo en el marco de un procedimiento administrativo en el que se resuelve un recurso impugnatorio sobre la validez de un acto bajo el principio de legalidad, puede preferir una norma sobre otra, ordenanza versus ley, por ejemplo, o debe aplicar la norma que corresponda a aplicar por especialidad, por más que contravenga una ley? Yo creo que el fondo de la pregunta está más bien en que si un tribunal administrativo puede ejercer control difuso de constitucionalidad de acuerdo respecto de normas con rango de ley. Creo que ese es el trasfondo. Ese es un tema que se debatió hace casi 18, 15 años por lo menos,
a propósito de una sentencia del Tribunal Constitucional de un señor Chávez, no el profesor Ricardo, perdón, de un señor Salazar Yarlaqué, que fue un caso donde parecía que el Tribunal Constitucional decía que toda la administración pública puede ejercer control difuso e aplicar las leyes, las normas inconstitucionales, y luego se corrigió y dijo que solamente era para los tribunales administrativos y siempre que lo pidieran en buena cuenta los interesados, no de oficio. ¿De acuerdo? Porque, claro, en realidad no es lo mismo que 3.000 jueces ejerzan control difuso de constitucionalidad que más de 1 millón de funcionarios. ¿De acuerdo? Y eso se combatió, y eso se dijo. Eso no está en la Constitución. La Constitución lo faculta al juez, no lo faculta a los funcionarios administrativos. Yo creo, y esa jurisprudencia se modificó posteriormente. Hubo una jurisprudencia a los pocos años que la modificó, y tanto fue una regla no proveniente de la Constitución que otra sentencia dejó sin efecto esa sentencia. Es decir, esa regla, ¿de acuerdo? ¿No? Fue inventada jurisprudencialmente por la composición del tribunal de entonces. ¿Qué creo yo? Yo creo que los tribunales administrativos sí están facultados por ordenamiento legal a ejercer un control difuso de legalidad de normas sujetas a la ley. De normas cuya, vamos a decir así, ¿de acuerdo? ¿No? Su contenido o sus reglas están predeterminadas por una norma legal, además de la Constitución. Pueden hacer control difuso de legalidad de reglamentos. Pueden inaplicar. El Tribunal Fiscal en su momento, hace muchos años, tuvo una racha de resoluciones que inaplicaban reglamentos de leyes tributarias y que consideraba que eran ilegales. Y en general, ¿no? Es decir, en nuestro derecho y la jurisprudencia del tribunal en mayor número, más asentada, y eso tiene lógica además, porque la administración, es decir, la jurisprudencia es que los tribunales administrativos sí pueden ejercer control difuso, pero control difuso de normas reglamentarias respecto de la ley o respecto a la Constitución, pero no de leyes. Y también lo pueden hacer respecto de ordenanzas, en tanto se trate de ordenanzas que también están sometidas a la ley, como ocurre con las ordenanzas en materia tributaria. Están sujetas a las reglas del Código Tributario y la Ley de Tributación Municipal. Y no es extraño que haya leyes sectoriales, normas legales sectoriales, que hayan facultado a que determinadas materias se puedan regular complementariamente a través de ordenanzas, pero sujetos a determinados parámetros de la ley. En esos casos, esas ordenanzas municipales podrían también ser objeto de un control de legalidad. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hace la Comisión de Barreras Burocráticas de Indecopi, por ejemplo, que es lo que decide la Comisión, es una suerte de semitribunal administrativo de primera instancia, y finalmente, en apelación lo resuelve el Tribunal Administrativo de Indecopi. Por tanto, cabe, en primer lugar, para no repetir, un control de legalidad de reglamentos a través de tribunales administrativos, y también cabe un control de legalidad y constitucionalidad de determinadas ordenanzas, sobre todo aquellas cuyo marco legal predetermina determinadas reglas y parámetros para el contenido de esas ordenanzas. Espero, doctora. Gracias, doctor. Sí, gracias. Hay varias personas que están preguntando y desean que por favor explique sobre el silencio administrativo positivo y el silencio administrativo negativo. Lo comento rápidamente. En primer lugar, la razón histórica del nacimiento. ¿De acuerdo? ¿No? El primer silencio de los dos que nace es el negativo. ¿Y por qué nace? Por la regla de agotamiento de la vía previa. Miren, nace en 1902. Estamos hablando de algo antediluviano prácticamente. Y nace en Francia, en 1902. ¿Por qué? Porque claro, si el requisito para que yo privado, disconforme con la actuación administrativa, pueda acudir a otro poder del Estado, como es el Poder Judicial, y pueda plantear ahí que el Poder Judicial revise la actuación administrativa y corrija esa actuación en beneficio de mis derechos, es agotar la vía administrativa, puede suceder que yo esté en manos de la administración. Es decir, la administración puede aplicar una sanción, imaginemos el peor de los casos, ¿de acuerdo o no? Y yo estoy inconforme y le impugno. Imaginemos que hay dos instancias, imaginemos, le impugno, me dan la contra, apelo para agotar la vía administrativa. ¿Qué puede hacer la administración para perjudicarme? No me resuelve. No me resuelve. Y yo quedo atado de brazos. Claro, alguien diría, tampoco te puede cobrar. Bueno, dejemos la sanción, pongamos, me deniego una licencia que yo necesito para poder ejercer mi actividad económica, en base a mi derecho fundamental a la libre empresa y iniciativa privada.
Y mientras que me la deniega y no tengo a alguien que verifique que esa denegación es ilegal y tengo el derecho, me quedo cruzado de brazos. Entonces, el silencio administrativo negativo nace como un mecanismo inventado por el derecho administrativo para permitirle a ese afectado, a la espera de una decisión administrativa, que es requisito para que pueda continuar impugnando, le permite tener dos opciones. Si quiere, espera, y puede esperar cuanto tiempo quiera. No tiene plazo para la espera. Y eso lo dice la propia ley de procedimiento administrativo, como todos podrán revisar en el artículo 199. Cuando la norma dice que se aplica el negativo, no hay plazo. No es que, no, pero se te vence si en 6 meses no has hecho nada con el negativo, mentira, el negativo no genera un acto. El negativo no es sino más que una facultad que la ley le otorga al privado que está esperando, al que se le ha vencido el plazo para que el administrador resuelva. Y no lo hace para tener dos opciones. Si quiere, continúa esperando por el tiempo que quiera. O dos, si quiere, cuando quiera, utiliza el silencio administrativo para entender que le han dicho no. Cuando quiera, al mes, a los 2 años, mientras que no lo resuelva. Claro, si lo resuelve, tiene la resolución. Pero mientras que no lo resuelva, es lo que puede hacer es decir, bueno, no espero, ya no, me cansé de esperar, estoy interesado, ¿de acuerdo? Y planteo el siguiente recurso, si tuviera un recurso más, o acudo al Poder Judicial en vía contenciosa administrativa, o si es el caso del amparo. Por eso es que no genera un acto administrativo. El silencio no es sino más que una actuación material, un no pronunciamiento, un no decidir. Es la inercia de la administración que la ley faculta que el afectado, si quiere, la utilice o si no, continúa simplemente esperando la resolución. Y eso no lo perjudica. En cambio, el positivo es más moderno. El positivo se aplica principalmente, no solo, es verdad, pero se aplica principalmente en aquellos casos donde el privado tiene el derecho persistente, como el derecho a la libre empresa y iniciativa privada, pero como su derecho tiene que ser evaluado, que no va a perjudicar otros intereses de la colectividad, se sujeta al ejercicio del poder de policía por parte de la administración. Y en ese caso, entonces, plantea una solicitud, una licencia, un permiso, y si la administración no se pronuncia dentro del plazo, normalmente 30 días hábiles y 1 mes y medio, entonces dependerá del marco legal y del TUPA que establezca si se aplica el positivo. Si vence el plazo, el último minuto de ese plazo, al último minuto se produce un acto administrativo tácito, que es el silencio administrativo positivo. El silencio administrativo sí genera un acto administrativo. Si la administración quiere resolver luego de producir el silencio positivo, ese acto es inválido y se puede impugnar. Se puede pedir su nulidad vía recurso o ante el Poder Judicial, porque ya perdió competencia la administración. Por eso es que el silencio negativo no genera un acto, no es más que un hecho al cual la ley faculta que el interesado, si quiere, le asigne efectos o no, mientras que el silencio positivo sí genera un acto automáticamente, que es un acto tácito. El régimen de todo silencio, las consecuencias, están en el artículo 199 de la ley de procedimiento, del texto único ordenado vigente. ¿De acuerdo? Ahí pueden ustedes encontrar lo que estoy comentando. Ahora, ¿de qué depende que se aplique uno u otro? De dos cuestiones. Primero, las leyes tienden a establecer en determinados procedimientos, sobre todo cuando buscan de evitar la tramitología o que se sabe que puede exponerse el privado a ser demorado en temas que interesan a los fines públicos, que puede desarrollar su actividad, la ley dice, aplica el silencio positivo o negativo en el territorio. Cuando no lo hace la ley, está obligado a hacerlo la administración cuando elabora el TUPA. Porque, como ustedes saben, toda administración tiene en su TUPA, está regulado por la ley, que es un mecanismo simplemente de facilitar la información a los privados. Y al elaborar su TUPA tiene que clasificar como un procedimiento de aprobación automática o un procedimiento de evaluación previa. Y todo procedimiento de evaluación previa tiene que ser clasificado o con aplicación del silencio positivo, preferentemente, o con aplicación del silencio negativo. ¿Dónde están las reglas de cómo clasificar un procedimiento? ¿Cuándo corresponde que sea de evaluación previa? ¿Y cuándo corresponde, siendo de evaluación previa, que se aplique el silencio positivo o que se aplique el silencio negativo? Eso está regulado en el caso del silencio positivo, como ustedes saben, en el artículo 35 de la ley y en el artículo 38, en qué casos aplicar el silencio administrativo negativo en función de los intereses públicos que pueda hacer el juego. No sé si con eso les Sí, muchísimas gracias, Jorge, por las respuestas tan precisas y tan
importantes, ¿no? que ha hecho el público. Tenemos otras preguntas, pero la vamos a ir desarrollando en los temas que vienen a continuación. Siguiente tema, el segundo tema, es la nulidad de los actos administrativos. Te damos el pase, Jorge, danos. De acuerdo. Ahí hay que clasificar. En general, las reglas de nulidad, vamos a decir así, las causales de nulidad las vamos a encontrar en el capítulo siguiente de este título primero de la ley de procedimiento. Me refiero en los artículos que van del artículo 8 al 15. Ahí están las causales de nulidad. Y uno de los medios para la nulidad, que es cuando se trata de oficio, lo vamos a encontrar regulado más bien en el título tercero. Ya el título a continuación del título segundo que regula el procedimiento, que son los mecanismos de revisión de los actos en vía administrativa, singularmente del artículo 213, nulidad de oficio. ¿Qué es importante en el tema de la nulidad? Claro, todos sabemos la importancia del principio de legalidad, principio rector en el funcionamiento de la administración pública, por contraste a lo privado, donde rige más bien el principio de autonomía de la voluntad. ¿De acuerdo? El derecho público es un derecho tributivo. Jamás un funcionario público puede decir, la norma no me faculta, pero yo decido. No, la norma tiene que facultarla, en mayor o menor amplitud, con mayor o menor discrecional, pero se trata siempre de actuaciones regladas. Entonces, cuando hablamos de nulidad, tenemos que recurrir a este capítulo segundo a partir del artículo 8, tenemos que ver validez, invalidez, presunción de validez, presunción de legalidad. ¿De acuerdo? ¿No? Y dice el artículo 8, es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento. Por tanto, sería inválido un acto no dictado conforme al ordenamiento. Vamos a ver, todo acto que sería dictado que no esté conforme a alguna norma es causal de nulidad. Me adelanto a decirles que no. No obstante, esta definición de validez, acto válido. Sí, pero el acto, como vamos a ver a continuación, se presume válido en tanto que no sea declarado inválido. ¿De acuerdo? Es decir, a ver, me explico. ¿De acuerdo? ¿No? Toda actuación administrativa, conforme al artículo 9 de la ley, y esta es una regla regla de principio en el funcionamiento de la administración pública y que los marcos legales recogen, es que siempre se presume la legalidad de la actuación administrativa. Se presume en sede administrativa. ¿Por qué razón se presume? Porque en todo hay que preguntarnos, ¿y por qué? Porque estas no son normas que no fueron entregadas en las tablas o que están en un libro divino. No. Son normas creadas por el legislador para garantizar la tutela de intereses públicos. ¿Por qué? Porque si cualquiera de nosotros pudiera no hacer caso a un acto administrativo porque dice, no me gusta, no estoy de acuerdo, yo desconfío, debe ser acto de corrupción, está muy de moda decir de todo, ¿de acuerdo? Simplemente se bloquearía, se impediría la actuación administrativa. Sería inefectiva si es que no se presume su validez. Es decir, una actuación administrativa que se supone debe tutelar intereses de la colectividad, como la salud, el medio ambiente, la seguridad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tiene que tener cierta garantía de eficacia. ¿Y cuál es esa? Una de esas garantías, la presunción de legalidad. Todo acto administrativo tiene que presumirse válido, salvo que después lo redice o la propia administración lo redice, en tanto que no sea declarado nulo en sede administrativa o en sede jurisdiccional. Sede jurisdiccional a través del contencioso. Eso lo establece el artículo 9 de la ley. Presunción de validez. Esa presunción de validez no se extiende al juez, ¿no? Si yo voy a cuestionar la actuación administrativa en vía contencioso, en vía amparo, el juez no puede decir, no, yo presumo la legalidad, es un absurdo, estoy cuestionando la legalidad. ¿De acuerdo? Es más bien que el acto seguirá siendo válido en tanto no sea invalidado, en tanto no sea declarado nulo, en tanto, ¿de acuerdo?, no sea descalificado. Hasta ahí en términos generales. Pero lo cierto es que, como comentaba hace un momento, no todo acto inválido es un acto nulo. No todo acto contrario al ordenamiento jurídico es un acto que va a ser descalificado y que va a salir en una cuenta, ¿verdad? Y que por tanto no va a existir. No. Distingamos invalidez y nulidad. La invalidez es que no está acorde al marco legal. La nulidad es que ha sido excluido en buena cuenta, ¿verdad? Y que ha sido
En buena cuenta, si ustedes quieren, se vuelve un acto que ya no surte efecto, ya no existe siquiera. Esa es la nulidad. Pero, ¿por qué no todo acto inválido es causal de nulidad? Por lo siguiente. El legislador es consciente que en el tráfico diario de la actuación administrativa se producen miles de actos administrativos. Y si cualquier vicio sea causal de nulidad, otra vez se estaría obstaculizando el cumplimiento de sus funciones por parte de la administración. Y por tanto el legislador lo que hace es graduar los vicios. Y si ustedes van al artículo 14 de la ley, conservación del acto, el legislador nos va a decir, separemos, diferenciemos. A ver, todo acto que sea contrario a alguna norma de procedimiento o a una norma sustantiva administrativa es directamente nulo o es inválido y susceptible de ser declarado nulo, no. Porque el artículo 14 dice, cuando el vicio del acto administrativo por incumplimiento de sus elementos que hemos visto hace un momento de validez no sea trascendente, cuando esos vicios no sean trascendentes, prevalece la conservación del acto procediéndose a su enmienda por la propia entidad emisora. Se procede a su corrección. ¿De acuerdo? Insisto otra vez, ¿cuál es la lógica que siempre tenemos que preguntarnos en materia de cuál es el fundamento de esta regla? Preservar la esencia de la actuación administrativa y no que cualquier menudencia pueda ser causal de nulidad. Y por eso es que lo que hace el artículo 14, en virtud del principio de conservación del acto administrativo, sí es que el acto administrativo cometido por la administración, producto de un procedimiento administrativo, padece de un vicio no trascendente, en ese caso, ese acto debe enmendarse, corregirse. Si el vicio es trascendente, entonces es susceptible de declarar nulo. ¿Cuándo un vicio es trascendente o no es trascendente? Lo dice el artículo 14.2. Cuyo contenido sea impreciso, incongruente, motivación insuficiente. Todo esto es susceptible de ser corregido por la propia administración. El acto emitido con infracción a formalidades no esenciales del procedimiento, y cuando se concluya que indubitablemente de cualquier modo, igual la administración va a tener que resolver en determinado seguido. O aquellos actos emitidos con omisión de documentación no esencial. ¿De acuerdo? Por tanto, no todo acto no conforme al ordenamiento jurídico, esto es inválido, es causal de nulidad. No todo acto. Al contrario, ¿de acuerdo? Es decir, dependiendo de la trascendencia, dependiendo de lo esencial o no del cumplimiento de ese acto, al marco legal, deberá ser conservado. ¿De acuerdo? Y deberá procederse a su corrección y enmienda. Cuando no se trate de un acto, más bien que contenga un vicio no trascendente, sino, salud, por el contrario, sea trascendente, en ese caso lo que corresponde es la nulidad. Y es aplicar la causal de nulidad. ¿De acuerdo? Es muy importante tenerlo en cuenta este principio de conservación del acto administrativo. Ahora bien, continuando, también por razones de tiempo, para no dilatar, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Cuáles son los efectos de la declaración de nulidad? Ustedes saben, tiene efectos retroactivos, y solo respecto del acto nulo, ahí se rompe la presunción de legalidad. Solo respecto del acto nulo, los administrados no están obligados a cumplirlo, y los servidores públicos deberán oponerse a su ejecución del acto, ¿de acuerdo? No podrán ejecutarlo, quiere decir no puedo. ¿Sí? Yo creo que ahí lo central, y ahora sigo con la nulidad en lo siguiente. He venido hablando de nulidad a pedido de parte y de nulidad de oficio. Dos, en el caso de nulidad a pedido de parte, si alguien no está conforme con un acto administrativo y considera que incurre en un vicio, ojo, para impugnar un acto administrativo no todo es que tenga que ser que es un vicio de nulidad. Hay un malentendido, dice, solo impugno si es un vicio de nulidad. No puedo impugnar porque estoy desconforme, porque creo que no satisface los intereses públicos, ¿de acuerdo? ¿No? Es decir, claro, eso luego no lo puedo impugnar ante el juez, porque el juez no va a reemplazar a la administración. Pero lo cierto es que si voy a impugnar por nulidad un acto en sede administrativa, tengamos en claro que no hay recurso de nulidad. No existe un recurso. En otros países vamos a encontrar libros que nos hablan de un recurso de nulidad. En el Perú no. En el Perú el artículo 11.2, ¿de acuerdo? 11.2 va a indicar que la nulidad, ¿de acuerdo? Tiene que ser planteada a pedido de parte, tiene que ser planteada a través de un recurso administrativo.
Si no hay un recurso específico de nulidad, no. Lo tengo que plantear ya sea a través de reconsideración o apelación. Puedo pedir la nulidad, es decir, si bien la nulidad tiene que ser declarada por el superior jerárquico, y alguien puede pensar, oye, no cabe reconsideración, porque la reconsideración es decir, ante quien emitió el acto no es superior, el segundo párrafo del artículo 11.2 permite, cuando es el interesado quien impugna el acto administrativo, pedir la nulidad o por reconsideración o por apelación. ¿De acuerdo? ¿No? Pedir la nulidad. Esa es la nulidad a pedido de oficio a través de recursos, que es lo que vamos a ver a continuación. Si agoto la vía administrativa y no he resuelto a mi favor, yo puedo pedir la nulidad como una pretensión en vía contenciosa administrativa. Como sabemos, en vía contenciosa administrativa, para impugnar actos, puedo pedir o una pretensión de nulidad que se declare la invalidez por el juez, y también puedo pedir, ¿verdad?, simultáneamente una pretensión de plena jurisdicción y decirle al juez además que resuelva la cuestión o que ordene que me devuelvan o me repongan mi derecho. ¿De acuerdo? Por tanto, la nulidad a pedido de parte la puedo plantear, y tendría que plantearla para agotar la vía, primero, a través de los recursos administrativos de reconsideración o apelación. No hay recurso de nulidad en sede administrativa, no conforme a la ley de procedimiento administrativo, y agotada la vía administrativa, la puedo pedir a través de un proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial. Esa es la nulidad. Amparo no, porque amparo no declara nulidades. Amparo lo que hace restablece el derecho. ¿De acuerdo? Y para terminar, en unos 3 minutos, para apurarme, la nulidad de oficio. La nulidad de oficio, que está prevista en el artículo 213, es uno de los más potentes mecanismos de revisión, ¿verdad?, por parte de las actuaciones administrativas. ¿De acuerdo? La nulidad de oficio, ¿sí? La nulidad de oficio está junto con la rectificación de errores materiales y con la revocación. La nulidad de oficio es una potestad que tiene la administración para poder declarar la invalidez de sus propios actos en sede administrativa. O si no, si se vence el plazo para ejercerla en sede administrativa, para ella misma plantearla ante el Poder Judicial en vía contenciosa administrativa. Esa es la nulidad. Es insisto, una de las más potentes facultades que tiene la administración. Pero debe cumplir requisitos. En primer lugar, debe tratarse de un vicio no de conservación, sino un vicio de nulidad de pleno derecho. Creo que me olvidé hace un momento de ver los vicios del artículo 10, que estoy seguro todos los conocen y repararon en ello, los vicios de nulidad de pleno derecho, que es la contraparte en buena cuenta del artículo 14, conservación del acto. Los vicios de nulidad de pleno derecho son la contravención al ordenamiento jurídico, en primer lugar, el efecto o omisión de algún requisito de validez, salvo que se encuentre en el supuesto de conservación del acto administrativo. En tercer lugar, incluso como decía, el silencio administrativo positivo o la aprobación automática de una solicitud, ¿sí?, también es susceptible de ser declarada nula. Miren, el silencio administrativo positivo, que es un acto tácito. Es tácito el acto administrativo, no está formalizado, también se puede ser declarado nulo, o los actos administrativos que serían dictados como consecuencia de una actuación penal. Pero claro, previa sentencia del Poder Judicial que determine como un delito de por medio a la hora de emitir un acto administrativo. Esas son las causales, que se aplican tanto a los pedidos de nulidad de parte como a la nulidad de oficio que puede declarar la administración. Continúa entonces. Este mecanismo de revisión en tutela de la legalidad, ese es el objetivo de esa nulidad de oficio, permitir que la posibilidad tutele la legalidad y los intereses públicos, tiene los siguientes requisitos. Primero, debe tratarse de un acto que padezca un vicio de nulidad de pleno derecho del artículo 10 y que no sea susceptible de ser conservado conforme al artículo 14. En segundo lugar, tiene que tratarse de un acto que afecte intereses públicos o afecte derechos humanos. Son 2 requisitos. Sí, no basta que sea ilegal, no basta que sea inválido, no. Además, tiene que afectar intereses públicos. En tercer lugar, solamente puede ser declarada nulidad por el superior jerárquico del que emitió el acto. Si el acto ha sido emitido por quien no tiene superior, por él mismo. Si el acto ha sido emitido por un alcalde, por un ministro, por un jefe de una entidad, o por un director de un organismo público, no es superior jerárquico a ellos, no superior en sede administrativa para el procedimiento. Por tanto, a ellos mismos les compete declarar nulidad. Un cuarto requisito muy importante es el plazo. Para declarar la nulidad en sede administrativa hay un plazo de 2 años para el acto.
¿Qué ocurre cuando se vence el plazo de 2 años? La administración tiene 3 años adicionales para acudir al Poder Judicial y pedir que sea otro poder del Estado en vía contenciosa administrativa, ¿de acuerdo o no? Pero claro, el demandado no va a ser ella misma. Yo me autodemando, no. El demandado va a ser el privado, que es el beneficiario de ese acto y que se perjudicaría si el Poder Judicial declara su nulidad. Por tanto, hay un plazo, otra vez, 2 años para declarar nulidad en sede administrativa, lo puede hacer la propia administración, y si vence ese plazo y no lo hizo, se comienza a computar al término de los 2 años, otros 3 años, pero ahí la administración no lo va a poder hacer unilateralmente, sino tendrá que acudir a otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, en vía contenciosa administrativa y previa declaración de lesividad, que está previsto en el artículo 11 del texto único ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, y tendrá que plantear una demanda contenciosa administrativa que en doctrina se llama demanda de lesividad, así como se llama en doctrina. ¿Para qué? Para que se declare la nulidad de su propio acto, pero el demandado no sería la administración, sino sería el privado, el destinatario, que se vio beneficiado del acto y que se perjudicaría si es que lo declaran nulo. ¿De acuerdo? Ese es un requisito. Y el último requisito, y no por ello al menos importante, incorporado por la ley en el año 2016 y por jurisprudencia del tribunal en el año 2015, es el derecho a audiencia. Es decir, la administración no puede declarar la nulidad de oficio si previamente no escucha precisamente a ese privado que era el beneficiario del acto. Tiene por ende que cursarle una comunicación donde a ese que fue beneficiario por el acto que la administración posteriormente cree que es nulo, tiene que cursar una comunicación y avisarle que tiene intención y motivar para declarar su nulidad, para que el privado pueda decir lo que corresponde, para que no se afecte. Ese es el derecho de defensa, ese es el debido procedimiento. Y eso también tiene que cumplirse en el caso de nulidad de oficio. Está expresamente, insisto, en el artículo 213 de la Ley de Procedimiento. ¿De acuerdo? 2 últimos temas, porque ya estoy fuera de hora también. ¿Qué ocurre con los tribunales administrativos? Los tribunales, que son estos cuerpos colegiados de funcionarios, generalmente que agotan la vía administrativa y que en el Perú son cerca de 50, ¿de acuerdo? Ellos pueden declarar la nulidad de sus propias resoluciones que agotan la vía administrativa, o no pueden declararlo. O puede un ministro declarar la nulidad, no, un ministro jamás. No hay otro que pueda declarar la nulidad, porque de lo contrario, obviamente perdería la razón de ese tribunal administrativo. Es decir, nadie ajeno a ellos mismos puede declarar nulidad, salvo el Poder Judicial. Si yo estoy afectado por una resolución de un tribunal, yo puedo acudir al Poder Judicial en vía contenciosa. Pero ellos mismos pueden de oficio declarar la nulidad de su acto, sí, dice el artículo 213.5. Primero, sujeto también a un plazo de 2 años, ¿de acuerdo? ¿No? Y que además tiene que ser decidido unánimemente, ¿de acuerdo?, por los integrantes del tribunal. Si aquí no cabe, 3 decidieron a favor de la primera acto administrativo, la primera resolución, y luego, luego una segunda decisión, 2 versus 1 declaran la nulidad. No, tiene que haber unanimidad para declarar la nulidad. ¿De acuerdo? La ley asimismo faculta que el titular de la entidad del cual depende el tribunal administrativo pueda pedir la nulidad de su resolución, pero ante el Poder Judicial. Ante el Poder Judicial. Es otra cosa. En resumen, pues, el régimen de nulidad, como está planteado, está regulado por el capítulo 2 del título que regula el acto administrativo en la ley. Ahí están las causales de nulidad, los efectos y consecuencias de la nulidad, y también lo básico de la nulidad a pedido de parte en sede administrativa, que dice hay que hacerlo vía recurso. ¿De acuerdo? Hay que hacerlo vía recurso. 2. Y claro, cuando se agota la vía administrativa, puede ocurrir el contencioso. El régimen de nulidad de oficio es el que está en el artículo 213, ¿verdad?, de la Ley de Procedimiento, el texto único ordenado, que opera solo cuando se trata de un acto, que padece un vicio de nulidad, que no es objeto de conservación. El acto administrativo, el artículo 14, es trascendente ese vicio del acto administrativo, por tanto está considerado en el artículo 10 de la ley, y se trata de un acto que padece de vicio de nulidad de pleno derecho y que agrave el interés público o afecta derechos fundamentales. Sobre todo el agravio del interés público. A partir de eso tiene que cumplir determinados requisitos: superior jerárquico, plazo de 2 años, y además dar oportunidad en sede administrativa o 3 adicionales entre el Poder Judicial, y dar oportunidad de derecho de defensa
al que podría ser el afectado en buena cuenta. En los últimos tiempos he estado observando, un minuto nomás, doctora, perdóname que me tome, que algunas entidades, sobre todo municipales, parecen haber pasado la voz y cuando quieren cuestionar, dicen la legalidad de determinadas licencias, están acudiendo a la revocación. ¿Ya? Pero dicen dicen en aquellos casos donde señalan han incumplido en buena cuenta las condiciones, ya vemos que las condiciones tienen que ser permitidas por una ley, porque dice que otorgan a alguien licencia y en su funcionamiento no está cumpliendo lo que debería corresponder, sin términos genéricos. Y están invocando el artículo 214 de revocación de manera absolutamente equivocada, donde esta causal es cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la emisión cuya permanencia de esas condiciones, de acuerdo, sea indispensable para la existencia de la relación creada. Es una relación diferente. Llamo la atención porque hay un error y una confusión que estoy observando que se está extendiendo cual plaga, equivocadamente copiando uno del otro, entre nulidad de oficio y alguna causal de revocación. No entro en más detalle porque no es el caso y el tiempo avanza. Doctora, yo terminaría acá esta segunda parte. Gracias, doctor Danos. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas relacionadas a la nulidad de los actos administrativos. Primera pregunta, ¿la nulidad de un acto administrativo acarrea responsabilidad administrativa? A ver, se ha buscado evitarlo para no desalentar. Nuestro país, lamentablemente, yo creo, lo digo ya Jorge Danos, la parte académica, vive el trauma de la responsabilidad administrativa. ¿De acuerdo? Un trauma que inhibe al funcionario a decidir. Es decir, hemos llegado a extremar el tema de la responsabilidad antes que pensar en la eficacia. ¿De acuerdo, no? Y claro, ha habido la mala experiencia de cuando Contraloría tenía esta facultad en su momento y con orgullo sancionó, no sé por qué orgullo, a más de 2.000 funcionarios, ¿de acuerdo, no? Y lo que generó, en mi opinión personal, separo al Ministerio de Justicia de su opinión de académico, ¿de acuerdo, no? En mi opinión general, en mi opinión, lo que ha generado durante mucho tiempo, desde entonces, desde que el Tribunal Constitucional paralizó el ejercicio de esa facultad, porque declaró inconstitucional la norma que servía de cobertura para tipificar esas infracciones funcionales, desde entonces lo que ha ocurrido, lo que ha quedado es casi un miedo paralizante en la administración pública. Y el buscar es, ¿por qué no soy responsable o de qué soy responsable? En lugar de buscar la eficacia en la actuación, en lugar de buscar cómo tutelo y sirvo mejor a los intereses generales. ¿De acuerdo, no? Por tanto, la ley, sin embargo, consciente de aquellos temas, ha incorporado un artículo en la última reforma del decreto legislativo 1272, en diciembre del año 2016, modificó el artículo 11.3, cuya versión anterior parecía dar a entender que si se declara nulidad, la entidad deberá ver lo correspondiente a la responsabilidad. Entonces, claro, ahí no faltaron órganos de control y otros que dijeron, nulidad con responsabilidad, lo más desalentador para la nulidad. ¿De acuerdo, no? Cuando lo que le interesa al Estado, ¿cuál es? La responsabilidad, porque se restablezca la legalidad. Lo último, que se restablezca la legalidad y no andar buscando responsabilidad o repartir responsabilidades por todos lados. Las habrá, sí, pero eso no es el objetivo, en todo caso central. ¿Qué dice el artículo 11.3? 11.3, que es en el capítulo de nulidad, dice, la resolución que declara nulidad dispone además lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido, coma, en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando esta sea conocida por el superior jerárquico. Siempre que la nulidad sea decidida por el superior jerárquico, si él encuentra que había, como dice la norma, una ilegalidad manifiesta en la resolución, manifiesta que sea evidente, grosera, clarísima, que esté sobre la mesa, solo en esos casos podrá disponer que se inicie un procedimiento de determinación de responsabilidad, un procedimiento disciplinario. Si no, no. Y claro, cuando lo haga el superior jerárquico. ¿Por qué no cuando el superior declara sobre su propio acto? Porque nadie se flagela. No hay que ser ilusos. ¿De acuerdo? Nadie se va a flagelar. Yo, ministro, declaro nulidad en mi acto y dispongo quién va a ver mi responsabilidad. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, esto opera así. Pero no es el objetivo central. Y no se puede llegar a una búsqueda de responsabilidad neutralizante, paralizante. Ese es un gravísimo problema que existe hoy día en la gestión pública. Gracias, doctor. Ya.
Siguiente pregunta, doctor. Teniendo en cuenta que un acto administrativo es emitido válidamente y 10 años después uno de sus requisitos para su emisión es declarado nulo, ¿el plazo para el proceso de lesividad a partir de cuándo se contabiliza? A ver, declarar la nulidad es desde que el acto, la norma expresa, ojo, para declarar la nulidad de oficio estamos hablando todos. Y voy a leer textualmente, porque el otro día debatía, ya hay en el estudio de abogados, del que formo parte, con un interesado, o con una persona que tenía riesgo que declaren la nulidad de oficio. Y cuando dice el plazo, dice 2 años, contados a partir de que hayan consentidos, que hayan consentidos con el caso de nulidad porque era producto de una condena penal a partir de la sentencia. ¿Cuándo ha quedado consentido un acto administrativo? Un acto administrativo ha quedado consentido cuando se notifica, a partir del día siguiente de la notificación se computa el plazo para impugnarlo, y al vencimiento del plazo para impugnarlo, generalmente de 15 días en sede administrativa, si no se impugna queda consentido. A partir de ahí se cuentan los 2 años. Hay muchas personas que creen, tengo colegas, y claro, que creen que no. Desde la notificación, a partir del día siguiente, como sabemos, un acto administrativo surte efectos de su notificación. Pero el cómputo de plazos es desde el día siguiente. Si hay un plazo para cumplirlo, desde el día siguiente de la notificación. Si hay un plazo para impugnarlo, desde el día siguiente de la notificación. Pero surte efectos en el día de la notificación. Por tanto, hay personas, yo he discutido con personas que dicen, no, lo garantista es que se computen los 2 años desde el día siguiente de la notificación. ¿No? Revisen, pues, les digo yo, el artículo 213.3. Dice que quedan consentidos. A partir de ahí es que se computan los 2 años de la notificación. No sé si con eso satisfago la pregunta. ¿De acuerdo? Que no tiene que ver nada con los 10 años. Es decir, más bien, si lo que dicen es, oye, ¿qué ocurre si es que hay una situación sobrevenida que era, no sé si es eso la pregunta o es cómo se computa el plazo de los 2 años? ¿De acuerdo? Lo que he contestado, María, doctora. Ya. Perfecto, gracias, doctor. Una última pregunta sobre el tema de nulidad. ¿Un informe de control específico es un acto administrativo? ¿Puede anularse o qué recursos administrativos puede presentarse? A ver, hay un gran debate sobre el tema de informe de control. Voy a ver el reloj para no extenderme, porque podríamos hablar más de 1 hora sobre el tema. La Contraloría cree que sus informes de control no son impugnables en primer lugar. ¿De acuerdo? No hay impugnación. La Contraloría cree que sus informes de control contienen recomendaciones, pero a los 10 días está pidiendo al titular que le informe qué es lo que ha hecho con el informe de control. ¿Cómo está cumpliendo el informe de control? Yo creo que la sutileza y llamar las recomendaciones es lo que, claro, Contraloría no puede reemplazar a la entidad. Contraloría significaría una intromisión en sus funciones y por eso la norma dice sutilmente recomendaciones, pero a su vez, de acuerdo, la Contraloría de inmediato le pide al ministro, al alcalde, al titular de la entidad que le reporte qué es lo que ha hecho con sus recomendaciones, diciendo, si no voy sobre ti. Entonces son unas recomendaciones líricas o son unas recomendaciones que no son recomendaciones. Pero lo cierto es que la Contraloría siempre ha entendido que los informes de control son informes de control. Tengo colegas que han trabajado en la Contraloría que dicen, no son actos administrativos, son informes, es producto de una actuación distinta a la administrativa. Yo no creo eso. Para mí son actos administrativos, pero que simplemente no son impugnables, seguramente vamos a debatir. ¿De acuerdo? Tal vez por su contenido, tal vez por el marco legal. ¿Es inconstitucional? Vamos a ver, probablemente sí son impugnables. Pero actos administrativos lo son, tengo colegas que dicen lo contrario. El marco legal de la Contraloría es que, mira, no me importa qué carácter tiene, lo cierto es que no me lo impugnas y 2, me cumplen las recomendaciones. Esa es la Contraloría, claro, la manga ancha, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué carácter tienen? ¿Los puedo impugnar o no los puedo impugnar? Por ejemplo, un acto de control que dice, la entidad deberá revisar si el acto que emitió es nulo o no. Otro día, y la entidad deberá revisar la responsabilidad de los funcionarios que participaron. Casi, ¿verdad? A ver si inicia un procedimiento disciplinario. ¿De acuerdo? ¿No? Y yo sé que la Contraloría a los pocos días comienza a preguntar, insisto otra vez, por cuál ha sido la consecuencia de su informe de control, qué cosas han hecho. A ver, ¿el informe de control es impugnable o no es impugnable? Digo que no. 2, Contraloría tiene una directiva que ella ha dictado
Dice para revisar de oficio. Revisar de oficio es que depende de ellos, ver si lo hacen. En verdad, alguien podría acercarse, plantear, hacer llegar Contraloría el informe de control, incurre en una serie de inexactitudes, está sesgado, es hecho por personas que no conocen la materia, es hecho por los integrantes de la Comisión Técnica de Control. Uno, no son especialistas. Dos, no han tomado en cuenta una serie de factores. Tres, han tomado un marco legal equívoco. Cuatro, han tomado premisas falsas o han sido deliberadamente sesgados por tales razones. Yo puedo plantearlo, eso no es un recurso, no es recurso ante la Contraloría con un informe de control. En todo caso, podrían darle trámite como si fuera un insumo para evaluar de oficio, ¿ya? La experiencia de esa evaluación de oficio en base a esa directiva de Contraloría, ¿dice que es un mecanismo de control efectivo? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿De acuerdo? ¿No? Lo lleva a cabo la Contraloría sin el controlor, es otra instancia que tiene que hacerlo. Es de oficio, como quien dice, yo decido si lo actúo o no. Demora 2 a 3 meses. Me han contado de algún caso, probablemente que ha tenido un buen resultado, probablemente de uno, no recuerdo más, ni me acuerdo del caso. Debo suponer que algún caso, en el resto de casos no opera ese mecanismo de oficio. ¿Puedo yo cuestionar ese mecanismo en el Poder Judicial? Acaba de emitirse en el mes de diciembre una sentencia de una sala del Tribunal Constitucional donde dice que no. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica tradicional? La lógica tradicional es que si el informe de control no afecta directamente a quien está comprendido, sino lo que hace es que la entidad vaya al Poder Judicial y demande la nulidad de la actuación, o vaya al Poder Judicial y le pida responsabilidad civil al funcionario, o vaya al Poder Judicial y lo denuncie penalmente al funcionario involucrado en el informe de control, que ahí se defienda. Esa es la lógica. Y si dice además que la entidad tiene que iniciar un procedimiento disciplinario contra el funcionario, también la lógica es, bueno, que espere el procedimiento disciplinario. ¿De acuerdo? ¿No? Esa ha sido la lógica tradicional. Pero como hoy día los informes de control por mandato legal se publican en la web de Contraloría de inmediato, ahí hay más dificultades. Porque ya significa que lo que la Contraloría investigó y decisión ya es de público conocimiento. Lo puede conocer la prensa, lo puede conocer los niveles políticos, lo puede dar cualquiera, y puede estar en cuestión el buen nombre y la reputación de las personas, de los funcionarios. Y conozco de casos en los cuales han acudido al Poder Judicial y están acudiendo algunos al Poder Judicial. Y claro, probablemente las primeras resoluciones, como en este caso que acabo de comentar del amparo ante el tribunal, digan que no, es la visión tradicional. No, no se puede contra un informe de control. Si algo se resulta en consecuencia, ahí defiendes. Es una primera visión. ¿De acuerdo? Yo tengo la impresión que en esto creo que el Poder Judicial, confío, algún día cambiará. Y algún día tendrá que llegar a evaluar si es verdad o no que de un informe de control se derivan directamente daños a las personas comprendidas que no tienen por qué esperar a que los denuncien, los demanden o los procesen para recién poder defenderse. Esa sería mi respuesta, doctor. Muchas gracias, Jorge Danos. Bueno, pasamos ya al tercer tema y último de la tarde, que son los recursos administrativos, y después a su respectivo bloque de preguntas. Adelante, por favor, doctor Danos. Muchas gracias, doctor. Estamos doctoreándonos en la María, ¿de acuerdo? Sí. ¿No? Perfecto. Bien, los recursos es el otro mecanismo de revisión de actos administrativos. La sistemática de la ley es muy clara, ¿verdad? La ley tiene el título preliminar, los principios, las fuentes, y son los aspectos muy generales que además tienen muchos de ellos una base constitucional. El título primero, como comenté, es el régimen del acto administrativo, ¿de acuerdo? ¿No? Es decir, no comienza por el procedimiento, que es el objetivo, y luego su resultado, el acto. No. Comienza por clarificar qué es el acto administrativo. Que tenga claro. ¿De acuerdo? ¿No? La ley comienza así. Y luego el título segundo, el más extenso, es el procedimiento. Acabado el procedimiento, lo normal es que haya un acto, salvo que opere el silencio administrativo, que opere la caducidad del procedimiento. ¿De acuerdo? No, salvo aquello. Entonces, bien, terminado el procedimiento, un acto administrativo, lo que se regula en el título tercero son los mecanismos de revisión. O de oficio o a pedido de parte. Los de oficio, ya comenté, es rectificación de errores materiales o de redacción. Segundo lugar, la nulidad de oficio. Y en tercer lugar, la revocación. Otro día podemos conversar sobre la revocación. ¿De acuerdo? Y el segundo grupo de mecanismos de revisión del acto administrativo ya emitido producto de un procedimiento son los recursos. Y son los que los privados afectados o los destinatarios, si tenemos otra entidad administrativa, pueden plantear.
Son mecanismos para efectos de poder impugnar en sede administrativa directamente a esa actuación administrativa. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos recursos? Está regulado en el artículo 217 y siguientes. Y es muy importante. Nosotros decimos las actuaciones administrativas en general son impugnables para tutelar la defensa y los derechos, la legalidad de la actuación administrativa y defensa de los administrados. Sí, sí, sí. Pero lo que se impugna son las decisiones finales, los actos administrativos. No se impugna cualquier acto de trámite. El procedimiento administrativo quiere evitar que se bifurque en una serie de actuaciones que hagan perder el norte de la actuación administrativa. Por eso es que el artículo 217, ¿de acuerdo?, va a decir, el numeral 2, solo son impugnables los actos administrativos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar o produzcan indefensión. Los actos de trámite no son impugnables. En esta lógica de evitar que se bifurque el procedimiento y que todo aquello dificulte la actuación de la administración. No, no, no. Lo que yo tengo que, si puede haber en un acto de procedimiento un vicio, lo señalaré desde el caso. Pero luego, en el acto final, ahí lo impugnaré. E impugnaré ese acto por una causal de nulidad, por ese vicio que puede haber sido hasta de trámite del procedimiento. Pero el vicio de trámite no es impugnable separadamente, sino cuando impugno yo la decisión final. ¿De acuerdo? El acto administrativo en general. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los recursos? Antes la ley tenía 3. A partir de la reforma del 1272, en diciembre de 2016, hay 2 recursos administrativos. Me estoy refiriendo al recurso de reconsideración y apelación. ¿Qué tienen en común? Bueno, en plazos. Hay 15 días hábiles para plantearlos, ¿de acuerdo? Y a la hora de resolver, ahora sí hay diferencias. ¿Por qué razón? Porque antes el plazo en los 2 recursos, reconsideración y apelación, era de 30 días hábiles para resolver, 1 mes y medio en la práctica, 6 semanas. Pero una ley reciente, la ley 31.603 del 5 de noviembre del 22, el año pasado, 31.603, ha reducido el plazo para resolver la reconsideración en 15 días, en 3 semanas. Yo no estoy muy seguro, más allá del populismo normativo, de la ventaja de haber reducido, porque hay casos que son complejos además, no sé si hubiera hecho alguna diferencia en todo caso, pero en materia de plazos donde más similitud hay para poder plantear. ¿En qué se diferencia? En lo siguiente. Primero, el recurso de reconsideración lo voy a plantear ante la misma instancia de autoridad que emitió el acto que estoy impugnando, ante el mismo. Eso es un requisito puntual. Si fuera apelación, lo presento ante él para que lo eleve al superior. Y se va a pronunciar en apelación al superior. Pero en reconsideración lo planteo ante quien emitió el acto que estoy justamente impugnando a cuestionamiento. Esa es la reconsideración. ¿De acuerdo? Tengo un requisito muy especial para la reconsideración. Es que tengo que presentar nueva prueba. No nueva prueba instrumental, como decía la anterior norma, sino nueva prueba. ¿Nueva prueba qué implica? Nueva es que presento la norma, oye, saco fotocopia de la ley de procedimiento administrativo y presento una fotocopia. El derecho se presume conocido. Así que una nueva prueba no es eso. Una nueva prueba significa nuevos elementos de hecho que no figuren en el expediente y que no haya tomado en cuenta el funcionario que emitió el acto. La ley quiere que si ese mismo funcionario emitió un acto administrativo sujeto a las reglas de procedimiento, debiendo motivar los fundamentos de hecho y derecho, que es que el que lo impugne ante el mismo que emitió el acto administrativo presente nuevos elementos de hecho. Claro, es un requisito mínimo. Eso quiere la ley. Presenta nuevos elementos de hecho que no figuren en el expediente o que no hayan sido tomados en cuenta, por último, a la hora de resolver. Pero es sobre todo nueva prueba. Ahora, ¿esa es nueva prueba a partir del comienzo del expediente o nueva prueba del inicio? Cualquier nueva prueba. Cualquiera. Desde antes del inicio del procedimiento, cuando sucedieron los hechos. Esa es la nueva prueba. ¿De acuerdo? Ahora, solamente puedo discutir en reconsideración elementos de hecho, no. También puedo discutir los temas jurídicamente, los temas de derecho. Lo que pasa es que no son suficientes. Para que sea procedente la reconciliación, tengo que presentar nueva prueba. Si no presento nueva prueba, corro el riesgo que me declare improcedente el recurso y que quedó consentido el acto, porque venció el caso para impugnarlo. Yo creo que no debería ser así, es decir, porque
la administración, si encuentra que alguien pidió reconsideración y no presentó nueva prueba, en base al artículo 223, que viene del principio de simplicidad, etcétera, etcétera, del derecho de defensa, del debido procedimiento, ese es el fundamento. El 223, que se denomina error en la calificación, dice: el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su verdadera tramitación, siempre que el escrito se deduzca su verdadero carácter. Por lo tanto, la regla debería ser: si alguien presentó reconsideración sin nueva prueba, que lo tramite como apelación. Pero lamentablemente muchas entidades en el Perú lo que dicen es: te chapé, has presentado reconsideración sin nueva prueba, improcedente, se te venció el plazo para plantear cualquier recurso y ya quedó consentido y te voy a ejecutar el acto. Por eso, tomar en cuenta, hay que presentar en la reconsideración nueva prueba, pero además de presentar nueva prueba, ¿de acuerdo? No, eso no significa que no pueda presentar nuevos argumentos jurídicos. Los puedo presentar y los tiene que resolver. Pero no es suficiente la discusión jurídica, se necesita nueva prueba. La apelación la va a resolver el superior, pero tengo que presentar ante el mismo que emitió el acto, ¿de acuerdo? Ante el mismo que emitió el acto, para que lo eleve al superior. Pero miren esta diferencia. La reconsideración siempre es voluntaria, nunca es obligatoria. Si quiero la planteo, si quiero no. ¿De acuerdo? No es requisito para plantear apelación y agotar la vía. Yo puedo suceder que diga: no, la mano viene cargada. Este acto administrativo, esta actuación que no estoy conforme, tiene malas intenciones conmigo. Viene cargada la mano. Por tanto, yo prefiero evitarme la reconsideración, ir donde el mismo funcionario que ya emitió el acto que quiero impugnar y planteo directamente apelación. La reconsideración es voluntaria. Incluso cuando el acto ha sido emitido por el titular, también es voluntaria la reconsideración. Siempre es voluntaria la reconsideración. Nunca es obligatoria. Eso es un tema fundamental a tener en cuenta. En cambio, la apelación, si quiero agotar la vía administrativa para luego ver la posibilidad de acudir al Poder Judicial, es requisito indispensable. No voy a decir que es obligatorio, porque nadie me manda a plantear reconsideración, pero es requisito indispensable si quiero agotar la vía administrativa plantear la reconsideración. El plazo es el que ya indiqué, el mismo, ¿de acuerdo? 2, la presento ante quien emitió el acto con el que estoy disconforme, ya sea porque le emitió y planteó directa apelación, o ya sea porque le planteé reconsideración y me vuelve a dar la contra. Entonces, a él lo presento, pero él no va a resolver, él lo va a elevar. ¿Por qué se presenta ante quien emitió el acto y no directamente? Siempre he sospechado que es para que quien emitió el acto sepa que está siendo impugnado y no vaya a realizar actuaciones irregulares creyendo que su acto ya quedó firme, quedó consentido. ¿De acuerdo? No, es más bien para que sepa que está siendo impugnado y va a ser revisado por el superior jerárquico, en verdad, en vías de apelación. ¿De acuerdo? La apelación resuelta por el superior jerárquico agota la vía administrativa. Y ya agotando la vía administrativa, si me resuelvo en contra y sigo disconforme, yo lo que puedo hacer es plantear en buena cuenta, ¿verdad?, una demanda contenciosa administrativa, que es la vía ordinaria, acreditando que ha agotado la vía. Esto es la reconsideración y apelación. Una es voluntaria, otra es obligatoria. Los plazos son casi los mismos, salvo reconsideración para resolver, que es la mitad de apelación, 15 días hábiles. ¿De acuerdo? Y creo que es lo central en esta materia de revisión a pedida de parte. En algunos países se discute si es que agotar la vía administrativa debería suprimirse. En algunos países suena muy moderno, suena muy bonito, así como está muy de moda, ¿verdad?, afiliarse de inmediato a los temas de actualidad. Eso debe ser lo moderno y lo nuevo. Sí, sí. La estadística demostraría, probablemente en la experiencia de ustedes, que muchas entidades administrativas no tienden a cambiar de criterio. Aunque impugne y apele, pareciera que me obligan a impugnar y apelar solamente para darle gusto a la administración y para dilatar acudir al Poder Judicial. Yo tengo un criterio, en mi opinión, más práctico. ¿Cuál es? ¿Cuánto demora un contencioso administrativo el día de hoy? Los abogados de nuestro estudio que ven los contenciosos dicen que demoran de 4 años a 4 años y medio. Eso demoraría. Hoy día, con la carga procesal actual, si deja de ser obligatorio agotar la vía administrativa, no quiero pensar cuál sería la carga del Poder Judicial y cuánto demorarían los contenciosos administrativos. ¿De acuerdo? Felizmente, en sede administrativa en el Perú hemos creado tribunales administrativos, ¿verdad?, compuestos por colegiados de funcionarios que resuelven en última instancia, agotando la vía administrativa, pero son funcionarios que tienen un mayor nivel y carácter técnico.
Por ejemplo, el doctor Dante Antonioli, que conforma parte de nuestros tribunales administrativos. De acuerdo, que han formado varios además. Entonces, son personas especializadas, mucho más que los jueces que van a conocer el contencioso en sus respectivos ámbitos. ¿De acuerdo? Entonces, suprimir la necesidad de agotar la vía previa cuando van a ir a una instancia, aunque administrativa especializada, no me parece eficaz. Y todo aquello conllevaría simplemente a cargar al Poder Judicial. Si la idea es suprimamos la vía administrativa y la obligatoriedad de los recursos para acudir al Poder Judicial y que las personas puedan ir cuando quieren de frente al Poder Judicial, lo que vamos a hacer es acargar al Poder Judicial y a dilatar las posibilidades de las personas de poder acudir a otro poder del Estado para que revise la legalidad de la persona. Es decir, la garantía última del administrado, que es el Poder Judicial. Con esto termino, más bien, Ana María, y a disposición para preguntas. Muchas gracias, Jorge. Y vamos a dar pase a las preguntas del tercer bloque. Cuando un administrado presenta recurso de apelación, la administración le debe correr traslado, notificarle sobre la procedencia o improcedencia. No, no se regula la ley y la ley no quiere ser procesalista ni quiere ser formalista que tenga que aclararse procedencia, admisibilidad, total. Eso no se regula en la ley. La ley buscó de alejarse del Código Procesal Civil todo lo posible en beneficio de una actuación, de una administración pública más dinámica, menos formalista, más orientada a la tutela de intereses públicos antes que a la forma. ¿De acuerdo? Por tanto, no hay todo ese trámite que están habituados algunos colegas derivados de las normas procesales, de admisibilidad, no, todo eso no lo hay en la ley. Gracias. Siguiente pregunta. ¿El control de convencionalidad se debe aplicar en instancia administrativa? A ver, el control de convencionalidad como el control de constitucionalidad se puede aplicar en dos niveles. A ver, uno, vamos a decir primero el problemático y luego el válido. ¿De acuerdo? Si va a servir para efectos, insisto, de el control de alguna norma reglamentaria, no para inaplicar leyes. Ninguno, ni el de constitucionalidad, ni el de convencionalidad, permite a la administración pública en general hacer control difuso de leyes o de normas con rango de ley. Sí lo puede hacer con normas reglamentarias y lo puede hacer de acuerdo con ordenanzas en los casos en que su contenido y sus requisitos esté predeterminado por la ley de la materia. En esos casos sí. Dos, se puede, acabo con esto, se puede utilizar la convencionalidad y la constitucionalidad para inspirar la interpretación de las normas administrativas, sí. Hay una regla que es interpretar las leyes conforme a la Constitución. Así como en la Ley de Procedimiento Administrativo nos manda interpretar las leyes administrativas conforme a los intereses públicos al cual tienen como finalidad, eso está previsto en el numeral 8, artículo 86 de la ley, numeral 8, artículo 86 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en materia constitucional existe la regla de interpretación conforme a la Constitución. Yo tengo que interpretar las normas reglamentarias y legales para aplicarlas de la manera más conforme a la Constitución o a los tratados internacionales de derechos humanos que tienen rango constitucional. Pero es para interpretarlas, sin tergiversar el texto, obviamente. Yo no puedo decir, yo no puedo interpretar una norma de manera contraria a su texto. Yo interpreto una norma legal de conformidad con la Constitución sin tergiversar su texto, dándole una interpretación más acorde a la Constitución para aplicarla, no para inaplicarla, para aplicarla de la manera más conforme a la Constitución o aplicarla de la manera más conforme a las convenciones internacionales de derechos humanos. Ese se llama interpretación conforme a. Incluso está regulada por la ley, está regulada en el Código Procesal Constitucional en el título preliminar, no me acuerdo si es artículo 7 u 8 en romano, el título preliminar. Entonces, distingamos, control difuso de leyes no, ni aún por convencionalidad por parte de la administración. Sí, interpretación de la norma conforme a la Constitución y a las convenciones. Eso sí cabe. Con eso concluye esta parte de la ley. Ya, perfecto. Bueno, dada la hora, hacemos una última pregunta para ya acabar con las exposiciones y el rol de pregunta.
¿Qué hacer si se interpone apelación contra un acto administrativo de despido arbitrario y la autoridad que debe elevar el recurso de apelación a servir no lo eleva y están transcurriendo los días para recurrir en vía contenciosa administrativa? A ver, los días para acudir en contenciosa no transcurren mientras que no se ha agotado la vía administrativa. Claro. ¿De acuerdo, no? En segundo lugar, ¿qué hago yo contra una actuación administrativa irregular? Planteo un recurso y no le da trámite. Ya planteé recurso. ¿Qué hago yo? ¿De acuerdo? ¿Qué hago yo? Tengo el mecanismo de la queja por defecto de tramitación del artículo 169 de la Ley de Procedimiento. Artículo, ojo, la queja no es un recurso, ¿no? No es como reconsideración a petición. No está en el capítulo de revisión a pedido de parte. No, no. La queja es que yo me voy al superior jerárquico de quien está tramitando, generalmente voy al ministro titular o al superior jerárquico, a denunciar que ese subordinado no está cumpliendo con las reglas de tramitación y que él resuelva, evalúe lo que le estoy planteando y resuelva lo necesario para que cumpla con las reglas de procedimiento. Eso ocurre incluso con el Tribunal Fiscal. Yo he visto en el peruano antes de publicadas resoluciones del ministro de Economía y Finanzas, donde personas que tenían apelaciones ante el Tribunal Fiscal que demoraban años. Yo recuerdo a un querido profesor, Armando Solesi, que fue integrante del Tribunal Fiscal muchos años y que fue presidente del mismo, decía, yo resuelvo arqueología jurídica. Yo resuelvo, decía en el Tribunal Fiscal, en base a normas derogadas hace años, sobre casos de hace 10 años, 15 años, que hoy día sus normas ya no están vigentes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué sucedía en algunos casos que se demoraba demasiado? Se acudía en queja al ministro. Y claro, las quejas siempre eran declaradas infundadas porque del ministerio pasaba la voz al tribunal y decían, oye, resuelve, pues, oye, corrige, oye, apúrate. ¿De acuerdo? De lo contrario, declaró fundada la queja. Ese es el mecanismo que hay para poder cuestionar en sede administrativa una disfunción en el trámite del procedimiento administrativo, dado que no puedo impugnar actos de trámite, la queja. Ese es el mecanismo para poder impugnar. Ahora, si llegado el caso, me están aplicando la sanción. Sí, me están aplicando ya por mandato legal, porque la norma lo permite la sanción. Y me están obstaculizando la impugnación, podría pensar en acudir al amparo. Podría pensar, si considero que viola mi hecho fundamental. Y puedo probar, precisamente, de acuerdo que me están obstaculizando, poder agotar la vía administrativa. No sé si con eso respondo, ¿verdad, Ana María, a la consulta que han formulado? Muchas gracias, Jorge. En realidad ya el tiempo nos ha vencido. Hay una lista de muchas preguntas, pero te comprometemos para en otra oportunidad también nos puedas acompañar en otras conferencias. Bueno, de esta manera, sí, Jorge, te damos el pase. Por mi parte, el agradecimiento, por mi parte, yo por mi parte de disposición, creo que es muy importante, como está haciendo el Ministerio de Justicia, estas jornadas, estos eventos, estos espacios de capacitación e intercambio, probablemente en otro disminuimos más bien la exposición y lo de, no, la exposición, y lo dedicamos que sean el doble o el triple para preguntas, porque probablemente atiende más a cuestiones concretas, ¿verdad?, que poder resolver, pero con todo gusto por mi parte, porque ¿verdad?, con todo gusto el poder colaborar, como hace el Ministerio de Justicia, para la mejor aplicación del marco legal en beneficio del funcionamiento de la administración pública, ¿verdad?, que nos interesa a todos como ciudadanos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge Lanos. Ha sido una jornada académica muy interesante. Gracias por tu brillante exposición, la claridad para explicar los actos administrativos, la nulidad, los recursos administrativos. Agradecidos realmente por la oportunidad de haber compartido tus conocimientos y experiencias sobre estos temas. Agradecer también a Dante Mendoza, exdirector de la Escuela Nacional de Administración Pública, ENAP, y actual asesor del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, por habernos acompañado en este evento, y recordarles a los participantes que estas conferencias son grabadas y colgadas en el canal de YouTube del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que puedan volver a escucharla y compartirla, ¿no? De hecho, es de gran interés para todos los servidores públicos, abogados y ciudadanía en general este tipo de temas. Asimismo, se les comunica que las certificaciones se les hará llegar a sus correos electrónicos consignados en la ficha de inscripción, y agradezco finalmente a las más de 1000 personas que nos han acompañado esta tarde
a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, con quien coordinamos permanentemente en el marco del convenio suscrito para que estos eventos académicos que organiza el Centro de Estudios del Ministerio de Justicia llegue a todos los abogados del Perú. Asimismo, agradecer nuevamente a Jorge Danós por habernos acompañado esta tarde y por la oportunidad de continuar fortaleciendo capacidades en nuestros servidores públicos, abogados y ciudadanos. Muchísimas gracias a todos y seguimos realizando estos eventos los días martes. Hasta pronto, Jorge Danós, hasta pronto. El público que nos acompaña. Muy buenas tardes, muchas gracias, más bien me despido. Saludos a todos los presentes también. Muchas gracias, Ana María. Saludos a... Gracias. Un gusto haberte visto nuevamente.